La oración no es una opción, es la prioridad. Es base de toda la vida y el servicio o ministerio cristiano. Así los exhorta, les recomienda que se hagan oraciones y acciones de gracias por todos los hombres. La primera carta a Timoteo fue escrita por Pablo entre los años 63 a 65 a.C., cuando estaba en la Odisea, que fue una ciudad importante de la Frigia Pacatiana, poco después de ser liberado de su primer encarcelamiento en Roma. Pablo dejó a Timoteo en Éfeso para corregir errores de falsas doctrinas, mitos y disputas que estaban causando caos y división en la iglesia. Entre ellas, el culto a la diosa Diana, que se conocía como la reina de los efesios. Había falsos maestros que contradecían la enseñanza de los apóstoles. Por ejemplo, no aceptaban la humanidad de Cristo. Derivado del culto a Diana, las mujeres tenían supremacía sobre los hombres. Esto era contrario a la enseñanza de la Iglesia de Jesucristo. La iglesia de Éfeso, en donde Timoteo ministró, ahí sirvió como pastor, fue fundada durante el segundo viaje misionero de Pablo. Después llegó Apolos, se reunió con ellos y posteriormente en el tercer viaje, Pablo estuvo más tiempo, se quedó más tiempo allí en Éfeso, hizo una gran obra de evangelismo, de liberación. Timoteo, de padre griego y madre judía, se convirtió al evangelio mediante el ministerio de Pablo. En la primera carta a Timoteo, Pablo le escribió a Timoteo 2 cartas. En la primera, contiene instrucciones directas sobre cómo debía llevarse a cabo el culto público y la organización de la congregación frente a los problemas que se estaban presentando. El apóstol Pablo exhorta a la iglesia a hacer de la oración una prioridad, abogando por toda la humanidad y específicamente por los gobernantes y autoridades. El propósito de estas oraciones es que los creyentes puedan llevar una vida pacífica, tranquila, digna y devota, de devoción a Dios. Pablo le escribe a Timoteo como un padre espiritual, instruyéndole en asuntos de doctrina y conducta. Vayamos ya a 1 Timoteo capítulo 2 de los versículos 1 al 4. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Son los dos primeros versículos. Exhorto es un llamado urgente, instrucción precisa para realizar, para hacer algo específico. En este caso, la exhortación no se limita a la comunidad de creyentes, sino que extiende el mandato a toda la humanidad, reflejando la amorosa naturaleza de Dios. Ante todo, dice, ante todo, antes que todo. O sea, si se trata de poner orden en la iglesia, la oración no es una opción, sino la prioridad y la base de toda la vida y el servicio o ministerio cristiano. Sí, está bien hacer excursiones, qué bueno que haya convivios, qué bueno que haya actividades de recreo, eso está bien, pero primero es lo primero, la oración, la rogativa. Esa oración ahora le tiene algunas variantes que él especifica. Dice, se hagan rogativas. Las rogativas son peticiones específicas por necesidades urgentes. Pedirlo con confianza y valentía, basándose en la palabra de Dios. Oraciones, un término general para referirse a la devoción o adoración dirigida a Dios, es
toda comunicación con el Señor. Peticiones son súplicas confiadas por problemas concretos, tal como un niño se acerca a Dios, generalmente a favor de otro. Al orar, debe haber un momento en que las necesidades de los demás encuentren un lugar en la oración ante el trono de Dios. De repente pido por mí, pido por mi papá, pido por mi mamá, pido por mi tío, pido por mí, por mí, por mí. No, hay un momento en la oración de la iglesia en que debemos interceder, suplicar por los demás. Acciones de gracias es otra forma de orar, dando gracias. Gratitud, mostrando gratitud por el cuidado, la voluntad y las bendiciones de Dios. Es una parte esencial de la relación con Dios. Es una virtud cristiana fundamental. Orar por todos. El enfoque no debe ser egoísta ni centrarse solo en nuestras propias necesidades. Abarca la intercesión por el prójimo y por la sociedad en general. Todos los hombres necesitan oración. No importa el tipo de oración que se haga, rogativas, peticiones, oraciones. Es importante incluir a todos los hombres. Esa expresión, todos los hombres, incluyen familia, amigos, seres queridos, hermanos en la fe, los pastores o las personas que participan en los diferentes ministerios de la iglesia. Es importante que nosotros estemos pendientes de sus necesidades, de que busquemos orar también por los que cantan, por los que barren, por los que hacen el aseo, por todos los ministerios. Nosotros, todos, por todos. Ajá. No es todos contra todos, es todos por todos. Por la iglesia local, por la iglesia regional, por la iglesia nacional, por la iglesia mundial. Además se debe orar por los enemigos, por los que representan conflicto, por quienes molestan, por quienes parecen estar en contra. Orar por todos los hombres es orar por la salvación de los que aún no han experimentado la salvación por gracia. Bien pueden ser compañeros de trabajo o personas que se conocen eventualmente. Dice que se debe orar principalmente por las autoridades. Incluye a los líderes gubernamentales, reyes y los que están en eminencia, presidentes ahora, hay muchos presidentes de las naciones, presidentes en algunas agrupaciones de gobierno a nivel regional, para que a través de sus buenas decisiones los creyentes lleven a cabo o puedan disfrutar una vida tranquila, piadosa y digna. Esta actitud de interceder por todas las personas que representan autoridad resultaba una refutación eficaz de los adversarios que acusaban a los cristianos de deslealtad a los poderes gubernamentales. Para ese momento ya la iglesia estaba sufriendo ese tipo de acusaciones. En otras palabras, Pablo buscaba demostrar que el cristianismo no era un movimiento público rebelde, sino que promovía el orden social, permitiendo a la iglesia predicar libremente el evangelio. El imperio romano a menudo era hostil a los cristianos, pero orar por ellos reflejaba su misión civil y el deseo de que administraran con justicia. Otra forma de expresarlo es decir que las oraciones de los cristianos por los que ejercen el gobierno bajan del cielo la paz y orden en el Estado, en la comunidad, en cada país. De tal manera que al decir quieta, están pensando que no serán molestados desde fuera, no hay disturbios. Y al decir reposadamente, tranquilos, lo que se espera es que no sean molestados desde dentro. Piedad quiere decir devoción a Dios, relación con Dios.
Honestidad es decoro, conducta correcta entre los seres humanos. Desde el tiempo de Esdras, muchos años antes, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 6, versículo 10, dice, para que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo y oren por la vida del rey y por sus hijos. El profeta Jeremías 29:7 dice, y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Estos pasajes comprueban que desde el Antiguo Testamento se mandaba a los judíos orar por los gobernantes gentiles. En el tiempo del Nuevo Testamento, los judíos, por orden de Augusto César, el emperador romano, ofrecían un cordero diariamente por el emperador hasta casi la época de la destrucción de Jerusalén, por el año 70 después de Cristo. En la época en que Pablo escribió esto, el cristianismo aún no era una religión ilegal en el Imperio Romano y todavía se consideraba una rama del judaísmo. Era razonable pensar que el gobierno romano pudiera dejar a los cristianos en paz para que practicaran su fe. Vamos a 1 de Timoteo 2, 3 y 4. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Dice esto, o sea, orar por todos los hombres. A Dios le parece bueno y agradable, debiendo entenderse que también a los hombres les debe parecer bueno y agradable, no porque se busque la aprobación de los hombres, sino porque a Dios, nuestro Salvador, le parece bien, porque Dios lo está solicitando por medio de su apóstol, el apóstol Pablo. Dice el versículo 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Así que es muy importante cumplir con la voluntad de Dios a favor de otros, orando por la salvación de todos. Si Dios quiere que todos los hombres sean salvos, también la iglesia, todos los creyentes en Cristo Jesús, deben querer, deben desear que todos los hombres sean salvos. Y si ese es el deseo, oren por este asunto, pues la oración es el instrumento que tiene la iglesia para conseguir la intervención divina y que el Espíritu Santo convenza de pecado a los que aún no han tomado la decisión de llegar confiadamente al trono de la gracia y tomar ese regalo. ¿Cuál es el regalo? La salvación por gracia. Ahora bien, cuando Pablo dice, Dios quiere salvar, Pablo no dice, Dios quiere salvar a todos, dice, quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. No dice, Dios quiere salvar a todos, dice, quiere que todos los hombres sean salvos. Con eso, abre la posibilidad de que el hombre lo acepte por medio de la gracia manifestada en Jesucristo, o que el hombre lo rechace por la incredulidad, por la falta de decisión. Entonces, las oraciones deben incluir a todos, así como la gracia de Dios incluye a todos, que vengan por su propia voluntad, no son obligados. Vendrán porque así lo decidan. No llegarán obligados, llegarán voluntariamente al conocimiento, al pleno conocimiento o reconocimiento de la verdad que es Jesucristo resucitado. La verdad es Jesucristo. La verdad salvadora, tal como está en Jesús y por Jesús. Él lo dijo. En Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y en el versículo 17 de Juan 17, Jesús dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad.
Esta es una de las bases bíblicas para asegurar que Jesús es la palabra encarnada, pues Jesús personificó la palabra y la Biblia es la palabra escrita. El que ha comprendido quién es Jesús, lo que ha hecho para salvar a la humanidad y lo ha creído, es salvo por gracia, es poseedor de la vida eterna. La actitud intercesora es agradable a Dios, ya que Él desea que todos se salven y conozcan la verdad. En 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Los ciudadanos del Imperio Romano adoraban a muchos dioses. De ahí la importancia de la expresión de Pablo, hay un solo Dios. Ahora bien, esos muchos dioses a los que adoraban los hombres en el tiempo de Pablo el apóstol, actualmente también son adorados. Solo han cambiado su presentación, pero siguen distrayendo a los hombres, llevándolos a cometer el pecado de idolatría. Quiere decir que las personas se ocupan tanto de situaciones que les hacen desviar su atención hacia lo que no es importante, no es indispensable, no es digno de que los vean como dioses. Unos cuantos ejemplos. El entretenimiento en sus muy variadas formas. El celular, las películas, los viajes, el gimnasio, las mascotas. Ese tipo de distractores de repente ocupan el lugar que a Dios le toca. Otro ejemplo, la fama, el nombre, el reconocimiento. Para conseguir esa fama, ese reconocimiento, son capaces de sacrificar su honor, de sacrificar la veracidad, la verdad, de sacrificar la responsabilidad. Pablo puntualiza, hay un solo Dios. Igualmente puntualiza, hay un solo mediador. Desde el Antiguo Testamento, Dios ha buscado a los seres humanos para ayudarles, para sostenerlos. Por ejemplo, en Isaías 54 leemos, Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Dios ha usado a los mismos humanos para interceder como mediadores entre Dios y otros hombres. Un ejemplo se encuentra en la intercesión de Moisés por la nación de Israel. Allá en Deuteronomio, el capítulo 9 de los versículos 20 al 29, encontramos un relato de la intercesión que Moisés hizo a favor de esa nación de Israel. Dice, contra Aarón también se enojó Jehová en gran manera para destruirlo. Y también oré por Aarón en aquel entonces. Y tomé el objeto de vuestro pecado, el becerro que habíais hecho, y lo quemé en el fuego, y lo desmenucé moliéndolo muy bien, hasta que fue reducido a polvo, y eché el polvo de él en el arroyo que descendía del monte. También en Tavera, en Masa y en Kibrot Ataaba, provocasteis a ira a Jehová. Y cuando Jehová os envió desde Cades Barnea diciendo, subid y poseed la tierra que yo os he dado, también fuisteis rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios, y no le creísteis ni obedeciste a su voz. Rebeldes habéis sido a Jehová desde el día que yo os conozco. Me postré, pues, delante de Jehová 40 días y 40 noches estuve postrado, porque Jehová dijo que os había de destruir. Y oré a Jehová diciendo, oh Señor Jehová, no destruyas a tu pueblo y a tu heredad que has redimido con tu grandeza, que sacaste de Egipto con mano poderosa. Acuérdate de tus siervos, Abraham, Isaac y Jacob. No mires a la dureza de este pueblo, ni a su impiedad, ni a su pecado, no sea que díganos de la tierra de donde lo sacaste,
por cuanto no pudo Jehová introducirlos en la tierra que les había prometido, o porque los aborrecía, los sacó para matarlos en el desierto. Y ellos son tu pueblo y tu heredad, que sacaste con tu gran poder y con tu brazo extendido. Este es un ejemplo de cómo se debe interceder, cómo uno puede ocupar el lugar de mediador. Otro ejemplo es el de Job, cuando oró por sus amigos, allá en Job 42, del 7 al 10. Pero esa oración de intercesión fue ordenada por Dios. Esa mediación, Dios la ordenó. Dice Job 42, 7. Jehová dijo a Elifaz temanita: mira, se encendió contra ti tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Ahora, pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofrecer holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Ahí está Dios pidiendo que Job esté en medio, que sea un mediador, que interceda. Fueron pues Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamatita, e hicieron como Jehová les dijo. Y Jehová aceptó la oración de Job. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Job intercede por sus amigos, quienes en otro momento lo habían agredido al acusarlo y juzgarlo. Así que Dios respalda a Job, autorizando que Job interceda por sus amigos delante de Dios. O sea, lo autoriza como mediador para que Dios perdone a Elifaz, Bildad y Sofar. Al mismo tiempo, Dios bendijo a Job abundantemente. Regresando al Nuevo Testamento, en la primera carta a Timoteo, según el argumento de Pablo, Dios es para todos, pero se necesitó un mediador entre Dios y todos los hombres. Dios es uno. Dios es espíritu. Dios es eterno. Dios es santo. Dios nunca cambia. Dios es amor. Dios es creador. Dios es fiel. Dios es paciente. Dios es bueno. Debido a la santidad de Dios, Dios aborrece el pecado. No puede pecar ni aceptar a alguien que haya pecado. Porque Adán y Eva pecaron contra Dios, fueron sacados de la presencia de Dios. Pero en ese mismo instante, Dios mismo se ofreció como mediador entre Dios y los hombres. Está ya en Génesis 3:15, el relato dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. La palabra se cumplió cuando Jesucristo, Dios con nosotros, murió en la cruz del Calvario y resucitó de entre los muertos. Para Jesús, la muerte y resurrección fue como un rasguño en el calcañar. Pero también hirió en la cabeza al enemigo de Dios, recuperando Dios lo que siempre fue suyo, el hombre, porque Dios es amor, amor eterno, paciente, bueno, Dios es fiel. Dios desea que todos los hombres sean salvados por conocer a Dios y al mediador. Pero es indispensable el ejercicio de la voluntad con la cual los hombres deben recibirla, ya que con toda la humanidad, para Dios, es como si fuera un hombre delante de Dios, sin artículo, o sea, hombre, en el sentido genérico, representando e incorporando en sí toda la raza y naturaleza humanas, la humanidad. Lo que quiere decir que la mediación de Cristo afecta toda la raza, puesto que solo hay un mediador. Ese mediador es Jesucristo. Y Jesucristo representa a todos los hombres.
Por eso cuando Él sufre, sufre en lugar de todos. Pero cuando Él triunfa, triunfamos todos. Dice Romanos 5:15 que el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. En 1 Corintios 8:6 leemos, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios y un mediador. Y nosotros somos para Él algo especial. Ese Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él es que venimos a Dios. En 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a todos los que son tentados. Precisamente todo esto fundamenta la posición de Jesucristo como mediador entre Dios y los hombres. Así que las rogativas, peticiones, oraciones y acciones de gracias por todos los hombres que deben realizar los que ya conocen a Jesucristo como su Salvador, Señor y Rey, son indispensables para la extensión del reino de Dios aquí en la tierra. Recuerden, disfrutando la palabra con Rosario Hernández Ojeda en las redes y con nuestros compañeros de Ventana Virtual Cristiana Radio.